Yo aún tenía el vestido en las manos cuando mi nuera me lo arrancó de un tirón y me dijo sin pestañear que eso ya no era para mi edad, que parecía una vieja intentando recuperar algo que ya no me correspondía. Sentí un golpe seco en el pecho, como si alguien hubiera cerrado una puerta desde dentro y me dejara afuera, en medio de mi propia vida. No fue la ropa, fue la manera en que me miró, como si yo estorbara, como si ya no tuviera derecho a elegir lo que me hacía sentir bien. En ese instante tragué saliva para no quebrarme, porque sabía que si mostraba debilidad, ella disfrutaría cada segundo. Y mientras intentaba mantenerme firme, detente un momento y revisa si ya estás suscrito al canal, porque lo que voy a contar no debería vivirlo ninguna mujer de mi edad. El ruido de la tienda en el centro de Ciudad de México parecía volverse distante, como si todos los sonidos se sumergieran bajo el agua. Escuchaba pasos, voces, música tenue, pero dentro de mí solo había un zumbido, como el eco de una herida recién abierta. La luz blanca, intensa, caía sobre mí y sobre el vestido que ahora ella sostenía como si fuera basura. Yo me quedé quieta, sin mover un dedo, observándola caminar hacia la percha con una seguridad que no venía del amor ni del respeto, sino de la certeza de que podía humillarme sin consecuencias. No dije nada, porque sentí que cualquier palabra se rompería antes de salir de mi boca. A mi lado, una mujer mayor me miró con un gesto de incomodidad, como si quisiera intervenir pero no se atreviera. Sus ojos se movían de mí a mi nuera, tratando de entender qué estaba pasando. Un niño que pasaba cerca preguntó en voz alta por qué esa señora hablaba tan feo con la abuela, y esas palabras me atravesaron más que el gesto violento de mi nuera. Me dolió, porque un niño vio lo que mi propio hijo siempre fingía no ver. Me dolió, porque un desconocido entendió más que la persona que yo había criado. Mi hijo estaba detrás de ella, a pocos pasos, silencioso. Él solo bajó la mirada, como si la vergüenza no fuera por lo que habían hecho conmigo, sino por la posibilidad de que alguien lo asociara conmigo. Ese gesto me quemó por dentro, una quemadura lenta que avanzaba en silencio. Yo quería creer que era sorpresa, que no esperaba la reacción de su esposa, pero la verdad es que lo había visto callar muchas veces, tantas que ya ni recordaba cuándo empezó a dejar de defenderme. Lo miré esperando que ocurriera algo, una palabra, un gesto, una mínima señal, pero no pasó nada. Respiré hondo. No lloré, no en ese momento, no frente a quien deseaba verme romperme. Guardé el dolor en algún rincón seguro, uno que solo yo conocía, porque sabía que no podía darles ese triunfo. Mi nuera regresó hacia mí con otra prenda que ella consideraba más adecuada para mi edad. Una blusa beige, sin forma, sin vida, una prenda que parecía hecha para borrar a quien la usara. Me la puso delante con una sonrisa que no era sonrisa, era una sentencia disfrazada. Yo la miré sin decir palabra, pero algo en mis ojos la hizo dar un paso atrás. El vendedor de la tienda se acercó con cautela, como si no supiera si intervenir o no. Me observó como quien reconoce un maltrato que ha visto antes, y decidió no guardar silencio. «Señora, debería ver algo», me dijo en voz baja, casi temblando. Yo lo miré sin entender. Él añadió que quizá había algo que yo necesitaba conocer antes de decidir si quería comprar o no. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, porque sus ojos no reflejaban curiosidad, sino preocupación. Allí supe que lo que había pasado dentro de esa tienda no era todo. Me pidió que lo acompañara un momento al mostrador. Mientras caminábamos, noté que mi nuera se quedó atrás, vigilándome de reojo. Su expresión ya no era de superioridad, era de alerta. Comprendí que temía algo. No sabía qué, pero la tensión en su rostro era evidente. Me apoyé ligeramente en el mostrador mientras el vendedor buscaba algo debajo de unas carpetas. Mis manos estaban frías, aunque el aire dentro de la tienda era cálido. Algo se estaba por revelar, y yo ya no tenía el control. El vendedor colocó sobre el mostrador un comprobante que mi nuera había firmado minutos antes. Me señaló un detalle. Había un artículo muy caro, uno que no correspondía a mi talla ni a mi gusto. Y había una nota escrita a mano que decía para la suegra, solicitando un descuento de cortesía. Sentí que la sangre me subía al rostro, no de vergüenza, sino de indignación. Ella usaba mi nombre para obtener beneficios
mientras me trataba como si yo fuera incapaz de elegir mis propias cosas. Y lo peor, pretendía que yo no lo descubriera. Mi nuera vio que yo tenía el comprobante en las manos y se acercó de inmediato. Su voz cambió. Ya no era firme, era aguda, casi ansiosa. Intentó quitarme el papel, pero esta vez yo no solté nada. Ella murmuró que no debía preocuparme, que era algo que ella estaba resolviendo porque yo ya no podía manejar ese tipo de compras. Esa frase me atravesó como un cuchillo. Yo ya no podía... La repetí dentro de mi cabeza varias veces como si no pudiera comprender cómo alguien tan joven se atrevía a decidir lo que yo podía o no podía hacer. Quise hablar, pero antes de pronunciar una sola palabra entendí que no serviría de nada. Ella no escuchaba. Nunca lo hacía. Mi hijo se acercó, puso la mano en su hombro e hizo un gesto para que bajara la voz. Sin embargo, no dijo nada a mi favor. No pidió respeto, no explicó nada. Solo quiso que todo terminara rápido, como si yo fuera un problema del que había que deshacerse cuanto antes. Esa indiferencia fue peor que cualquier insulto. Mientras guardaba el recibo en mi bolso, sentí que algo más estaba a punto de salir a la luz. No tenía pruebas, pero lo intuía. Algo en la forma en que ambos se miraban, en la tensión de sus manos, en el silencio incómodo entre ellos. Algo escondían. No sabía qué era, pero sabía que lo que había ocurrido en esa tienda no era ni el principio ni el final. Era solo la puerta entreabierta de un túnel que llevaba tiempo construyéndose a mis espaldas. Cuando salimos de la tienda, el aire caliente de la tarde me golpeó el rostro. Me aferré al bolso con más fuerza de la que pensaba tener. El vendedor se quedó en la puerta mirándome. Y antes de que me alejara, dijo en voz baja que tuviera cuidado, porque había escuchado algo que quizá yo necesitaba saber. Mi corazón dio un vuelco. Me giré lentamente, intentando mantener la calma. Él dudó, pero luego añadió que quizá mi nuera no quería que yo supiera lo que realmente estaba comprando. Y en ese instante, lo supe. No era la ropa. Nunca había sido la ropa. Caminé unos pasos fuera de la tienda, tratando de ordenar mi respiración, pero algo en el aire no me dejaba avanzar. Sentía que cada paso era más pesado que el anterior, como si ese comprobante escondido en mi bolso llevara dentro una verdad que no estaba lista para enfrentar. Mi nuera caminaba delante de mí con prisa, hablando con alguien por teléfono en un tono tan bajo que parecía temer que yo escuchara. Y mi hijo, detrás de ella, evitaba mirarme como si su silencio fuera una barrera que lo protegía de su propia culpa. Allí, supe que lo que había pasado adentro no era nada comparado con lo que venía después. Al llegar al estacionamiento, vi cómo mi nuera guardaba una bolsa que no recuerdo haber visto en ningún momento dentro de la tienda. La ocultó entre sus cosas con un movimiento rápido, como si hacerlo más lento hubiese permitido que yo alcanzara a descubrir su contenido. Ese gesto me sobresaltó. No era la primera vez que ella escondía algo frente a mí, pero nunca había sido tan evidente. Y allí, en ese momento, una idea me atravesó como un relámpago silencioso, algo que involucraba mi dinero, mi nombre y quizá mi propia identidad. Me quedé quieta unos segundos observándola desde la sombra del auto. Era una mujer joven, segura, acostumbrada a imponer su voluntad incluso donde no le correspondía. Pero por primera vez desde que la conocí, la vi nerviosa, inquieta, con esa energía temblorosa de quien sabe que ha cruzado una línea y teme que la verdad se le escape por alguna grieta. Ese detalle, esa incomodidad tan pequeña y tan visible, fue la chispa que encendió mi sospecha. No podía ignorarlo, porque nunca la había visto así. En el camino de vuelta a casa, el silencio era tan intenso que podía escucharse incluso por encima del ruido de los coches. Mi nuera hablaba de vez en cuando, intentando cambiar de tema, como si la escena de la tienda hubiese sido algo insignificante, una simple diferencia de gustos. Yo la escuchaba sin responder, dejando que mis pensamientos trabajaran solos. Cada frase suya sonaba perfectamente ensayada, como si buscara borrar mi memoria con palabras tranquilas y sonrisas tensas. Pero ya no podía engañarme. Al llegar a mi casa, entré con el bolso apretado contra mi pecho. Mi hijo me dio un beso rápido en la mejilla, ese tipo de gesto que antes significaba cariño, pero que ahora se sentía vacío.
Mi nuera se adelantó para abrir las ventanas y preparar café, actuando como si nada hubiese ocurrido, como si yo no hubiese visto la humillación en sus ojos, la impaciencia en su voz, la falsa preocupación con la que intentaba suavizar su acto. Me senté en la mesa sin decir una palabra. Ellos hablaban entre sí, y yo solo observaba. En un momento, mi nuera comentó que sería bueno reorganizar algunas cosas en mi casa, porque yo ya estaba en una etapa en la que necesitaba más ayuda. Esa frase cayó sobre mí como un peso insoportable. Era la misma idea disfrazada de cuidado, pero tenía el mismo veneno que antes. No respondí. Solo caminé hacia el mueble donde guardaba mis documentos importantes, porque necesitaba confirmar algo que me había estado atormentando desde que salimos de la tienda. Algo que el vendedor insinuó, algo que mi intuición no podía dejar pasar. Abrí el cajón y encontré un sobre que no recordaba haber dejado allí. La superficie estaba demasiado limpia, demasiado ordenada, demasiado reciente. Mis dedos temblaron ligeramente al abrirlo. Dentro había una serie de papeles que llevaban mi nombre, pero no mi letra. Había autorizaciones bancarias, solicitudes de cambio de firma y un formulario incompleto destinado a la entidad financiera donde tengo mis ahorros. Y ahí, en la esquina de uno de esos papeles, vi la firma que se suponía era la mía, pero era una burla torpe, un intento burdo de imitación. Sentí un frío recorrerme el cuerpo. No era solo una falta de respeto, era un ataque directo a mi vida, a mi independencia, a lo poco que me quedaba de control sobre mis propias decisiones. Mi respiración se volvió lenta, pesada, como si cada inhalación trajera consigo una mezcla de rabia, miedo y decepción. Escuché pasos detrás de mí y oculté los papeles bajo una libreta. No quería que supieran que lo había descubierto. Aún no. Mi nuera se asomó y preguntó si necesitaba algo. Su sonrisa parecía de plástico, tan perfectamente colocada que casi dolía verla. Y en ese instante, supe que ella estaba detrás de todo. Cerré el cajón despacio y me volví hacia ella. Estudié su rostro, sus ojos, su postura. Todo en su expresión me decía que ella no esperaba que yo sospechara. Para ella yo era alguien frágil, alguien fácil de manipular, alguien que no representaba ninguna amenaza. Esa fue mi ventaja, porque no sabía que yo había visto la firma falsificada ni los documentos guardados de forma tan descuidada. Ella volvió a la cocina, y su voz se escuchaba a lo lejos con un tono ligero, casi alegre. Mi hijo le respondió con la misma tranquilidad. Ninguno de los dos sabía que el engaño empezaba a caer. Me quedé sola en la sala, aferrando la libreta donde ocultaba la evidencia. Mi corazón latía con fuerza, pero no por miedo, sino por la certeza de que ya no podía seguir mirando hacia otro lado. No podía permitir que alguien usara mi nombre para obtener beneficios que no le pertenecían. No podía permitir que decidieran sobre mi vida como si yo no existiera. Una llama nueva empezó a crecer en mi interior, una determinación que hacía años no sentía. No sabía cómo iba a enfrentar esto, pero sabía que debía hacerlo. Más tarde, mientras ellos estaban en el comedor, escuché algo que me heló la sangre. Mi nuera hablaba por teléfono con una amiga, y sin saber que yo estaba cerca, dijo que yo estaba cada día más torpe, que era cuestión de tiempo para que terminara firmando cualquier cosa. Ese comentario me golpeó con fuerza, no por lo que dijo, sino por cómo lo dijo, con una seguridad absoluta, con una tranquilidad inquietante, como si ya hubiera trazado un plan, como si mi vida ya estuviera escrita en su agenda. En ese momento, supe que no había sido casualidad encontrar los papeles. No había sido un descuido. Era parte de un proceso que ella llevaba tiempo construyendo. Y mi hijo, su silencio, su indiferencia, su incomodidad, todo encajó como un rompecabezas que hasta ese instante se negaba a armarse. Ellos no solo querían decidir qué ropa debía usar, querían decidir por mí en todo. Y algo dentro de mí se quebró con un sonido silencioso pero definitivo. Me levanté de la silla sintiendo un peso distinto en el cuerpo. Ya no era la mujer que salió de la tienda tratando de no llorar. Algo había cambiado. Caminé hacia mi habitación con los documentos escondidos entre mis manos. Y mientras cerraba la puerta, sentí la certeza absoluta de que ese descubrimiento apenas era el comienzo de algo mucho más grande. Algo que estaba a punto
de revelarse sin que yo pudiera detenerlo. Cerré la puerta de mi habitación con suavidad, aunque por dentro sentía un temblor que no lograba controlar. Me senté en la orilla de la cama y extendí los documentos sobre la colcha, uno a uno, como si cada papel fuera una pieza de un rompecabezas que no quería armarse solo. Los observé bajo la luz amarilla de la lámpara y sentí un nudo en la garganta al ver mi nombre escrito tantas veces en formularios que jamás había solicitado. Mi firma falsificada era una sombra grotesca, una copia que no solo carecía de mi trazo, sino también de mi conciencia. El aire en la habitación parecía espeso, como si la verdad que estaba a punto de aceptar exigiera espacio para hacerse oír. Mientras pasaba las hojas, algo llamó mi atención. Había una fecha señalada con marcador rojo, una fecha muy cercana. Era como si estuvieran esperando un momento preciso para ejecutar algo. Una reunión, una cita, un trámite del que yo no debía enterarme. Sentí un escalofrío subir hasta mi cuello. Acerqué la hoja para leerla mejor y mi corazón dio un brinco. Aparecía el nombre de una institución, donde tengo una pequeña cuenta de ahorro, la misma donde guardo el dinero que aparto para mi nieto. Era imposible ignorar lo que significaba. Alguien iba a presentarse allí, haciéndose pasar por mí. Respiré hondo, intentando mantener la serenidad, pero la rabia se mezclaba con un dolor profundo, un dolor que no venía de la ofensa, sino de la traición. Era mi hijo, era la mujer que él escogió, y en algún punto ambos habían decidido que yo ya no servía para manejar mis propios asuntos. Cerré los ojos y sentí que mi pecho se apretaba, no por miedo, sino por la sensación de que la confianza se había roto en un lugar del que ya no había retorno. Me llevé una mano al rostro y traté de contener las lágrimas, pero un par lograron escapar. Me levanté y abrí el cajón donde guardo una caja de madera que perteneció a mi madre. Dentro de ella conservo documentos importantes y recuerdos que no dejo que nadie toque. Guardé allí las hojas, como protegiéndolas de quienes intentaban utilizarlas contra mí. Al cerrar la caja, escuché voces en el pasillo. Mi nuera reía por teléfono, y esa risa, ligera y despreocupada, me hirió como pocas cosas lo han hecho en mi vida. Bajé la mirada y me prometí que esta vez no sería yo quien callara por conveniencia de otros. Pasaron unos minutos, y me asomé para salir de la habitación. En ese instante, escuché un murmullo que venía del patio interior. Me acerqué sin hacer ruido, y descubrí que mi vecina, la señora Lourdes, estaba hablando con alguien a través de la reja que conecta nuestros dos patios. Ella siempre ha sido atenta conmigo, alguien que observa más de lo que parece. Cuando me vio, se quedó callada unos segundos, y luego me llamó con la mano. Le dije que no podía hablar mucho, que tenía prisa. Pero entonces ella me preguntó si estaba bien. Su voz tenía un matiz de preocupación que me desarmó. Me acerqué un poco más, y ella bajó la voz. Contó que había visto a mi nuera entrar a mi casa la tarde anterior cuando yo no estaba. La vio abrir el cajón de la sala y tomar un montón de papeles que luego volvió a dejar desordenados. Sentí que el suelo se movía. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Lourdes añadió que le pareció extraño, porque siempre he sido muy cuidadosa con mis cosas. En ese momento, entendí que la falsificación de mi firma no había sido un accidente. Habían estado revisando mis documentos con anticipación, esperando el día exacto para completar su plan. Le agradecí con un hilo de voz y regresé a mi habitación con pasos lentos, tratando de absorber cada detalle de lo que ella me había contado. Cerré la puerta y apoyé la frente contra la madera, sintiendo que una nueva sombra se extendía sobre la historia. Ya no era solo un abuso económico, era una manipulación cuidadosa, meticulosa, casi quirúrgica. Y lo peor de todo es que había ocurrido justo delante de mí, mientras yo creía ingenuamente que la paz familiar solo necesitaba tiempo y paciencia. Me senté nuevamente en la cama y abracé la caja de madera contra mi pecho. Recordé a mi madre diciéndome que siempre confiara en mi intuición cuando algo no se sintiera correcto. Y esa intuición, la misma que tantas veces ignoré por amor a mi hijo, ahora me gritaba que debía prepararme para lo que estaba por venir. Sentí la necesidad de buscar ayuda, pero no sabía por dónde empezar. No tengo muchos amigos cercanos,
y nunca me ha gustado involucrar a terceros en problemas familiares. Sin embargo, esta vez no era solo un problema familiar. Era un asunto de dignidad, de límites, de sobrevivir a una injusticia silenciosa. Cuando por fin me levanté para abrir la ventana, vi algo extraño en mi bandeja de entrada del teléfono. Un mensaje de una mujer cuyo nombre no reconocí. Decía que era administradora de un edificio donde mi hijo y mi nuera tenían una oficina pequeña, un negocio que yo apenas conocía. El mensaje pedía que hablara con urgencia con ella. Mi garganta se cerró de golpe. No respondí al instante, pero sentí que debía hacerlo. Era demasiada coincidencia para ignorarla. Miré el teléfono durante varios segundos, como si del aparato fuera a salir la verdad completa. Minutos después, cuando reuní el valor suficiente, envié un mensaje de vuelta preguntando de qué se trataba. La respuesta llegó casi de inmediato. La administradora decía que necesitaba hablar conmigo sobre unos pagos atrasados, pagos que estaban siendo puestos a mi nombre, pagos que yo jamás había autorizado. En ese momento, un torbellino de emociones me atravesó el pecho. No solo estaban intentando controlar mis cuentas bancarias, también estaban usando mi identidad para cubrir sus deudas. Me quedé inmóvil, con el teléfono en la mano y los labios secos. Ya no era una suposición, ya no era un miedo abstracto, era una realidad contundente que avanzaba directamente hacia mí. Y aunque sentí un temblor recorrer mi cuerpo, también algo dentro de mí se encendió, una claridad que no recordaba haber sentido en años. Sabía que esta verdad no podía quedarse en silencio. Sabía que tenía que enfrentarla, aunque me costara el alma. Guardé el teléfono y cerré los ojos por unos segundos, buscando fuerza en la oscuridad tranquila de mi habitación. Al abrirlos, supe que nada volvería a ser igual. Sabía también que esa administradora no era la única que me buscaba. Algo más se acercaba. Lo sentía. Una prueba más, una revelación, una pieza que faltaba y que estaba a punto de caer frente a mí con un estruendo inevitable. Guardé el teléfono todavía con el latido acelerado en los dedos. Sentí que el aire de la habitación se volvía más denso, como si el silencio anunciara algo que estaba a punto de romperse. Caminé hacia la sala intentando procesar todo lo que había descubierto, pero antes de llegar escuché mi nombre dicho en voz baja desde la cocina. Me detuve sin hacer ruido. Mi nuera le decía a mi hijo que teníamos que terminarlo del sábado cuanto antes, porque si yo seguía sospechando, sería más difícil. Esa frase detonó un golpe en mi pecho. Yo sabía que ese día marcado en rojo no era una casualidad. Me apoyé contra la pared para no perder el equilibrio. La voz de mi hijo sonaba inquieta, casi insegura. Preguntaba si de verdad era necesario apurar las cosas, y ella respondió que entre menos entendiera yo, mejor. No pude moverme. Era como si mis pies se hubieran enraizado en el suelo. No estaban hablando de una simple decisión familiar. Estaban hablando de mí como si yo fuera un obstáculo, como si mi voluntad ya no importara, como si mi existencia fuera una incomodidad que debía ser administrada. Volví a mi habitación para que no notaran mi presencia, pero mi corazón iba tan rápido que apenas podía escucharlo sobre mi propia respiración. Me senté en el borde de la cama tratando de mantener la calma, aunque sabía que ya no había nada que ocultar ante mí misma. Algo grave estaba a punto de ocurrir ese sábado. Algo que involucraba mi nombre, mi firma, mi dinero, o quizá incluso mi salud. Y lo peor era que venía de las personas que más deberían protegerme. El teléfono vibró otra vez. Era la administradora del edificio. Dijo que necesitaba verme en persona porque había documentos firmados a mi nombre que no coincidían con su registro. Añadió que había un pequeño video donde una mujer firmaba algo con mi nombre, pero no era yo, y que podía mostrármelo si iba a su oficina. Sentí un vuelco en el estómago, una grabación, una prueba, algo que podría confirmar lo que ya temía. Y aún así, el pensamiento de verlo me estremecía. Salí de casa sin avisar. Caminé rápido por la acera tratando de evitar que mis pensamientos se atropellaran entre sí. La ciudad estaba viva, llena de ruido, tráfico y voces, pero yo solo podía escuchar mi propio pulso. Llegué al edificio, y la administradora me recibió con una mirada que mezclaba preocupación y urgencia. Me llevó a una oficina pequeña, iluminada por la luz dura de un tubo fluorescente.
Sobre su escritorio había una carpeta y un celular conectado a un cargador. Me pidió que me sentara y respirara hondo. Yo asentí en silencio. Entonces tomó el celular y abrió un video. La imagen era algo borrosa, como si la cámara estuviera fija en una esquina del pasillo. Lo que vi me sacudió hasta el alma. Una mujer con cabello largo, recogido de forma apresurada, estaba firmando un documento declarado en mi nombre. No mostraba la cara completamente, pero su postura, su estatura, su manera de sostener la pluma eran inconfundibles. Era mi nuera. Mi garganta se cerró de golpe, dejándome sin voz durante varios segundos. Me llevé una mano al pecho para no gritar. La administradora me miró con empatía, como alguien que sabe que está entregando una verdad que puede herir. Dijo que ese documento había sido rechazado por el sistema, porque la firma no coincidía con mi registro oficial, pero que la mujer insistió en que yo misma la había autorizado. Mi cabeza empezó a girar. ¿Hasta dónde habían llegado? ¿Hasta dónde estaban dispuestos a empujar esta mentira? ¿Qué más querían conseguir en mi nombre? Agradecí la ayuda como pude, con la voz temblorosa y las manos frías. Ella me dio una copia del video y del formulario para que lo guardara. Mientras regresaba a casa, sentía que cada paso resonaba en el suelo como un golpe seco, un recordatorio de todo lo que iba descubriendo. Sabía que ya no podía enfrentar esto sola. Sabía que alguien más debía ver esa grabación. Alguien que pudiera ayudarme a detener este abuso silencioso antes de que fuera demasiado tarde. Al llegar a mi casa, toqué la puerta con suavidad. Mi hijo abrió y me preguntó dónde había estado. Sus ojos tenían una mezcla de preocupación y molestia, como si le incomodara que yo saliera sin avisar. No respondí. Caminé directo hacia la sala sin mirarlo. Sentía su presencia detrás de mí y por primera vez en mi vida me sentí extraña cerca de él. Mi nuera apareció segundos después. Sonreía, pero era una sonrisa frágil, nerviosa, la sonrisa de quien teme ser descubierta. Me preguntaron si estaba bien, y en ese momento escuché un ruido sutil en la entrada. Era un mensaje que había llegado al teléfono de mi hijo. Se apresuró a ocultarlo, pero yo alcancé a ver en la pantalla una palabra que me heló la sangre: poder. Esa palabra, tan simple y tan cargada, me golpeó como un ladrillo. Comprendí de inmediato que la reunión del sábado estaba relacionada con ese documento que intentaron firmar, un poder que pretendían usar para decidir por mí. Mis labios se movieron apenas, pero ninguna palabra salió. Mis ojos se encontraron con los de mi nuera, y por un segundo, supe que ella había comprendido que yo ya sabía algo. Me observó con una dureza nueva, una frialdad que no había visto antes. Era la mirada de alguien que teme perder el control. El ambiente en la sala se volvió espeso, cargado, como si una tormenta estuviera a punto de estallar sin que nadie pudiera detenerla. Me levanté lentamente y me dirigí hacia mi habitación. Cerré la puerta despacio para que no escucharan el temblor de mis manos. Me senté en la cama y respiré hondo. Sabía que el sábado sería decisivo, un día en que algo grande iba a caer sobre mí, sobre ellos, sobre nuestra familia. Y aunque me estaba desmoronando por dentro, también sabía que no podía mostrar debilidad. No esta vez. No después de haber visto ese video. Mientras la noche caía sobre la ciudad, sentí que todo lo que había conocido en mi vida se estaba transformando. No sabía si estaba lista, pero sabía que no tendría otra oportunidad para enfrentar la verdad. Y en medio de ese silencio, una idea inesperada cruzó mi mente como un rayo. Quizá no era yo quien debía temer lo que venía. Quizá eran ellos quienes estaban a punto de enfrentar algo que jamás imaginaron. La noche antes del sábado casi no dormí. Daba vueltas en la cama sintiendo que cada sombra del cuarto me observaba, recordándome todo lo que había descubierto durante los últimos días. Tenía la grabación, los documentos falsificados, los mensajes de la administradora y la certeza de que mi hijo y mi nuera habían cruzado un límite que jamás pensé que alguien de mi familia cruzaría. Aún así, una parte de mí seguía esperando alguna explicación, una palabra que me devolviera algo de la confianza que había perdido. Cerré los ojos intentando calmar el temblor de mis manos, pero solo conseguí escuchar mi propio corazón golpeando dentro del pecho.
A la mañana siguiente me levanté temprano. Me puse el vestido que había querido comprar en la tienda y que nunca pude probarme. Lo alisé con cuidado frente al espejo. No era un vestido caro, ni moderno, pero me hacía sentir como yo misma, como la mujer que había sido antes de que otros intentaran decidir por mí. Bajé a la sala con pasos firmes. Mi hijo estaba sentado en el sofá y mi nuera preparaba café. Ambos se quedaron en silencio al verme. Era la primera vez en mucho tiempo que me miraban sin poder leerme. Dije que necesitábamos hablar antes de ir a ningún lado. Mi voz sonó más fuerte y segura de lo que esperaba. Mi hijo intentó interrumpirme, pero levanté la mano y le pedí que esperara. Tenían que escucharme. Tomé aire y coloqué sobre la mesa la carpeta que contenía los documentos falsificados. Vi cómo sus rostros cambiaban, primero desconcierto, luego incomodidad y finalmente miedo. Mi nuera dio un paso hacia atrás y su respiración se aceleró. Mi hijo bajó la mirada como hacía siempre, pero esta vez no lo iba a permitir. Saqué el teléfono y reproduje el video donde se veía a mi nuera firmando en mi nombre. La imagen se reflejó en sus ojos como una sentencia inevitable. Ella intentó hablar, buscó una excusa, dijo que yo no entendía lo que estaba pasando, pero no le permití continuar. Le dije que no necesitaba entender nada más, que la verdad estaba ahí, frente a todos, y por primera vez en años vi a mi hijo levantar la cabeza con un gesto de espanto, como si recién en ese instante comprendiera la magnitud de lo que habían hecho. La casa quedó en silencio. Se escuchaba el sonido lejano de los coches en la avenida y el tic-tac del reloj marcando cada segundo como un martillo golpeando sobre la culpa de ambos. Mi hijo se acercó con pasos inseguros y me preguntó por qué no se lo había dicho antes. Sus palabras me atravesaron el corazón. Le respondí que había querido creer en él, que había esperado que me defendiera, que había cerrado los ojos demasiadas veces para no perderlo. Su rostro se quebró por dentro, y comprendí que todo lo que estaba pasando también lo alcanzaba a él de una manera que no imaginaba. Entonces, tomé la decisión que había estado postergando. Le dije que debíamos ir a la institución donde querían presentar ese poder falso y aclararlo todo personalmente. Mi nuera se negó. Dijo que no era necesario, que podía explicarlo, que había sido un malentendido, pero ya no tenía poder sobre mí. Le pedí que se quedara en casa. Mi hijo y yo salimos sin esperar su respuesta. Mientras caminaba hacia la puerta, sentí que cada paso era un acto de libertad, una recuperación lenta pero firme de mi dignidad. El camino hacia la institución fue silencioso. Mi hijo miraba por la ventana del coche, con los ojos rojos, quizá por vergüenza, quizá por miedo, quizá por las dos cosas. Yo respiraba hondo intentando no pensar demasiado en lo que venía. Cuando llegamos, pedí hablar con el encargado y expliqué calmadamente que había descubierto un intento de falsificación. Entregué las pruebas, mostré el video y señalé los documentos que no correspondían a mi firma. El encargado escuchó todo con atención y dijo que iniciarían un registro formal. Mi hijo se quedó en silencio durante todo el proceso, hasta que finalmente me dijo que no sabía nada de la falsificación. Dijo que confiaba en su esposa, que él nunca habría permitido algo así. Sus palabras, aunque dolorosas, sonaron sinceras. Lo miré y sentí que por primera vez, en mucho tiempo, estaba viendo a mi hijo de verdad, sin la sombra de su relación cubriendo sus decisiones. Le dije que lo entendía, pero que ahora él debía tomar una posición, no por mí, por sí mismo. Él asintió sin hablar. Regresamos a casa entrada la tarde. Mi nuera estaba sentada en la sala, con las manos entrelazadas y el rostro tenso. Mi hijo se paró frente a ella y le pidió que se fuera por un tiempo, que necesitaban distancia, que lo que había hecho no podía justificarse. Ella se levantó indignada, lanzó miradas de furia en mi dirección, pero ya nada de eso me afectaba. No era rabia lo que sentía, ni sed de venganza, era alivio. Por fin se había roto una cadena que no sabía que llevaba encima. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, el silencio que quedó en la casa no fue un silencio triste, fue un silencio limpio. Respiré hondo y sentí que por primera vez en muchos meses el aire no pesaba tanto. Mi hijo se acercó y me abrazó con fuerza. Fue un abrazo torpe, quebrado,
lleno de culpa, pero también lleno de verdad. Me pidió perdón. Le dije que el perdón no cambia el pasado, pero puede construir el futuro. Esa noche, caminé por mi casa con una sensación extraña. Todo seguía en su lugar, pero nada era igual. La traición duele, pero revela. Y aunque mi corazón estaba cansado, también estaba libre. Me fui a mi habitación, me miré al espejo con el vestido que había querido comprar y sonreí un poco. No era una sonrisa de felicidad completa, era una sonrisa de resistencia, una sonrisa de mujer que ha vivido, caído y vuelto a levantarse. Me acosté en la cama sintiendo que la vida aún podía ofrecerme calma. Pensé en lo que había pasado, en todo lo que había enfrentado, y supe que lo más importante no era la justicia legal, sino recuperar mi lugar en mi propia historia. Aprendí que nadie tiene derecho a decidir quién eres por la edad que tengas. Aprendí que la dignidad no se negocia y que el respeto se exige cuando ha sido negado. Si estás escuchando esta historia, quiero saber qué habrías hecho tú en mi lugar. Quiero que me cuentes desde qué ciudad me escuchas. Y si te conmueven relatos como este, revisa si ya estás suscrito a Relatos de la Vida Real, donde comparto historias que nos recuerdan que la verdad, aunque duela, siempre encuentra su camino.